El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una buena institución para usted poner su caridad en esas manos no pecaminosas, manos libres de advertencia. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Apóyelo también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Vamos a iniciar este programa, que hay tantos tópicos, hay tantas cosas de las que tenemos que hablar, que incluso me parece hasta oportuno sugerirle a la Cancillería Dominicana que tome este titular del Nacional. Apresan 18 durante 28 allanamientos en acción contra narco. Incautan otros 248 kilos de coca en Barahona. Eso debiéramos mandarse a la Embajada de la República Dominicana en Washington y que se le envíe al Departamento de Estado de Estados Unidos y le digan, miren, ¿por qué ustedes quieren penalizar el tabaco, las exportaciones, los beneficios que tiene el país, producto de su trabajo serio? Pero esa lucha contra las drogas, eso cuesta dinero. Por eso es que nosotros apreciamos venderle estos puros a ustedes, porque tenemos facilidades para colocarlo en Estados Unidos y la demanda es buena porque nuestra calidad y nuestra competitividad es muy buena. Pero con esos beneficios que genera nuestro Estado, nos sirve para combatir esto, que a quienes le afecta es a ustedes. O sea, a veces yo creo que hay que hacer las cosas un poco gráficas y llevarle los problemas a ese tipo de países como Estados Unidos, donde nosotros somos tan dependientes, porque tenemos que admitirlo. Ese mismo video de las parturientas que nosotros hemos pasado aquí, ese mismo video, si yo estuviera en la Embajada de Washington, yo lo llevara al Departamento de Estado. Digo, miren, ese es el Haití que nosotros tenemos allí en nuestro país. Nosotros tenemos que darle asistencia para que esa gente no se le metan todo a ustedes aquí, en su boat people. Miren cómo todo lo que nosotros tenemos que enfrentar allá en República Dominicana, el gasto que eso significa y la tragedia que significa para el futuro de la República Dominicana y su identidad. Miren, las parturientas, y le saco video a todas estas presencias haitianas en todos los sitios del país
cómo está asentado esa población en el país. Yo lo llevo, todo firmado, mire, que era lo que yo le decía al presidente. Si usted va a hablar en la ONU, llévese ese video o algo, esas evidencias. Miren, comunidad internacional, ¿cuál es la situación de la República Dominicana con respecto a Haití, a su vecino, el más lejano de los cercanos? Para que estemos claros, aunque ustedes vean todo ese flujo y aunque ustedes vean todas esas maniobras y todo lo que se quiere presentar como que por el color de los negros dominicanos y los negros haitianos y los mulatos dominicanos y los mulatos haitianos y los blancos dominicanos y los blancos haitianos. Son dos pueblos iguales, pero no son iguales. Ustedes lo ven así, ustedes lo ven iguales, cercanos, pero son muy lejanos. Entonces yo llevara gráficamente eso. Mire, eso le cuesta mucho dinero a República Dominicana para su desarrollo. Esa interdicción de las drogas y procesar a esta gente y poner nuestras Fuerzas Armadas a perseguirlo y capturarlo, eso tiene un costo. ¿Y qué es lo que generan los ingresos del Estado? Las exportaciones, la riqueza que nosotros fomentamos acá y los servicios que le brindamos a través del turismo y qué sé yo, y el trabajo de las remesas y todo aquello. Igualmente, esas situaciones que generan este asunto de las drogas. Ustedes saben diríamos las escuelas o las clínicas que nosotros teníamos o dejamos de atender, de hacer, de construir, porque tenemos que gastar nuestro dinero acá, en esto. Eso no es fácil. Entonces, así nos invitan también, y es bueno que la autoridad no le hagan caso a ese informe, que hoy trae el periódico El Nacional aquí, de un seminario, qué sé yo, por Zoom, que celebró el Banco Mundial con INTE. Que República Dominicana, el que lee eso, coronavirus deja profunda recesión en economía de República Dominicana. Pero es verdad, pero ya eso está pasando. Ahora tenemos una inflación alta, eso sí, que viene de allá, del extranjero también. Pero entonces los técnicos del Banco Mundial, bueno, que toda la pobreza que ha generado, que el país está, bueno, que estamos muy mal, pero eso sí, paguen su deuda. Hoy usted le va a decir a una gente que tenga olla que falla a pagar su deuda. Nosotros estamos pagando la deuda porque estamos saliendo precisamente de los problemas. Y si tenemos ingresos de divisas fuertes y tenemos hoy 12.700, 12.800 millones de dólares ahí, el país no está quebrado. Ahora, la pandemia nos dejó, a todo el mundo nos dejó mal. Eso es verdad. Pero ¿qué es lo que está avalando que estamos bien? Es que el propio Fondo Monetario y la demás banca ha dicho que nosotros vamos por buen camino, que vamos saliendo bien. Ahora estamos enfrentando una situación de inflación peligrosa, dañina, que no hay duda que nos va a afectar, pero no es por culpa nuestra. La culpa la tienen las mismas naciones grandes y el Banco Mundial lo sabe. Así que no le hagan mucho caso, las autoridades no le van a hacer caso. Primero los del Banco Central no le van a hacer caso a ese dato del Banco Mundial, porque que ya esas cosas se han ido superando. El Banco Central ha dicho que el 96% del empleo se ha recuperado. Es decir, si perdimos 500.000 de empleos y nos quedan por recuperar 100.000 empleos, entonces el país no está como estábamos en 2020 con la pandemia. Así que ese informe del Banco Mundial, la gente que no le ponga mucha atención a eso, porque ya esas son las estadísticas de cuando estaba la pandemia en su apogeo, pero ya las cosas han cambiado muchísimo. Bueno, ayer hubo ese intercambio en el Senado, pero a veces es bueno que pasen esos
contrapunteos o con esas confrontaciones, no con las durezas verbales quizás que se puedan expresar ahí, que se pueden malinterpretar y terminar en asuntos personales, no así. Pero del choque sale la luz. El señor Taveras es un hombre de izquierda, que se ha hecho un hombre de izquierda o tiene formación de izquierda. De izquierda incluso se ve de una izquierda radical, pero el hombre es rico. Entonces cae en un izquierdismo medio melódico, como digo yo. Pero el hombre se defendió de el ataque que hizo Bauta Rojas. Porque Bauta y Dionis Sánchez, el senador de Pedernales, bueno, se fueron directos al señor Taveras, al señalarle que quiere aprovecharse de una situación, diríamos, de fortaleza moral que él puede tener ahí, porque él dice, no, yo rechacé ese privilegio. Muy bien, y es verdad que lo rechazó ese privilegio y los demás privilegios que tienen los senadores. Él es uno de esos, diríamos, ejemplo en un país tan necesitado de ejemplo. Es un hombre, es un senador ejemplar en un país tan necesitado de ejemplo. Muy bien. Ahora, aquí hay gente que piensa en el hoy, piensa en el aquí y el ahora, pero hay que pensar también atrás cómo pasaron las cosas, que Dionis Sánchez y el propio Bauta Rojas hicieron saber eso, porque también hay que decir lo siguiente, los senadores actuales no son culpables del barrilito, porque hay que decir la verdad. Ese barrilito se inició con el PRD, cuando aquella mayoría aplastante adquirida en el 98 por el PRD, a la muerte de su líder, el doctor Peña Gómez. El PRD tenía, en tiempo de Ramón Alburquerque y de Chubaque, y en tiempo de Bautista, de Andrés, eso eran los presidentes del Senado. En ese tiempo ahí se manejaban los recursos y se le daban a los senadores una serie de recursos. Y esas cosas andaban como medias sueltas. Y era algo como muy discrecional. Tanto a usted, tanto a ti, esta provincia es más grande, aquella. Entonces cuando llega Reinaldo Pared, yo recuerdo que Reinaldo Pared entonces, porque yo trabajaba con Amílcar Romero, que era el senador de la provincia de Duarte. Entonces, ese fondo, que no todos los senadores le han dado un uso, como dijo la señora Ortega, porque ella hizo un buen trabajo, pero no todos los senadores han hecho eso. Yo decía aquí y defendí el caso, por ejemplo, de ese barrilito de Amílcar Romero, que tengo que ser honesto, ese era un dinero que Amílcar lo utilizaba en muchas ONG de San Francisco, de la provincia de Duarte. Porque yo vi con mis ojos cómo se entregaban muchos fondos, que aunque uno sabe que eso deben hacerlo los ministerios y no los senadores. Pero esa senaduría, a mí me consta que muchos de esos recursos iban dirigidos y eran auditados, iban dirigidos a las monjas, a los hospitales, al obispado de ahí de la zona, a escuelas, a la universidad, becarios, muchos becarios, muchas becas se pagaban también. Bueno, pero hay que decir que el informe de Alicia Ortega fue muy gráfico y prácticamente denunciaba el barrilito como que todos hacen lo mismo, que esa es la misma conducta de todos, y yo creo que no necesariamente es así. Pero sí recuerdo que ese señor, Reinaldo Pared, dijo, no, vamos a darle forma a esto, vamos a institucionalizar este asunto, estos recursos, y se le van a entregar a cada senador de acuerdo a las poblaciones, a las necesidades que tengan, o mejor dicho, la cantidad de votantes que tienen las provincias. Se le va a entregar, porque no se le puede entregar a San Francisco, a la provincia de Duarte no se le puede dar lo mismo que a Pedernales, porque los votos de Pedernales los tiene un barrio pequeño.
de San Francisco de Macorís, no de la provincia de Duarte, no de San Francisco de Macorís. Un barrio pequeño de Macorís tiene los votos de Pedernales. Entonces, hay que entender que son provincias totalmente distintas. Y ese barrilito, bueno, está ahí, que hay que quitar eso, porque eso está claro, que eso hay que eliminarlo y eso. Pero no, repito, no es culpa de lo que están ahora. Ahora que ahí haya gente que, como dijo Alicia Ortega, se están lucrando, robándose ese dinero, y eso es una vulgaridad. Y un pecado castigable, con cárcel, si cabe. Porque eso está muy mal, porque es un dinero público que se ha robado, que se está malgastando, se está robando. Hay que decirlo como es, porque ese es el término que lleva. Ahora, en esas discusiones tiene que ser una mayoría que diga que no va a seguir recibiendo ese privilegio. Pero el señor Taveras quiso destacar su independencia económica, su riqueza, pero le dijo Dionis y el propio Bauta, pero Dionis principalmente, Dionis Sánchez le recordó aquellos incentivos que tuvieron los industriales de Herrera, porque el señor Taveras viene de ahí. Entonces era muy cómodo usted hacerse rico sobre la base de tener incentivos de la ley 299, que creo que era que se llamaba esa ley de incentivo industrial. Entonces usted recibía dólares a 1 por 1, mientras el pueblo estaba quizá pagando el dólar a 2 por 1. Entonces ese incentivo lo recibían los famosos industriales de Herrera, que terminaron siendo importadores de Herrera. La mayoría eran ensambladores. Entonces Balaguer le consiguió los solares, le hizo las naves o le hicieron las naves, y en resumen todo lo que desaparecieron ahí vendieron, y vendieron muy caro sus solares. Entonces ahí hay mucha gente rica, cuestionable. También es un robo al Estado y un privilegio y un robo al Estado evadir aduanas, los pagos de aduanas, y uno sabe cómo han sido los empresarios en este país. La evasión del impuesto sobre la renta. Esos incentivos también son robo al Estado. Cuidado, porque aquí hay mucha gente que quiere decir, bueno, vamos a criticar a los corruptos, pero resulta que yo fui corrupto. Me hice de dinero y hoy critico a los corruptos, pero yo lo he visto a diario eso aquí en este país. Yo he visto muchísimos empresarios que son amigos míos, empresarios y empresarios, que han actuado como aquel político que se fue al exilio dorado en Europa. Y en Europa le dijeron, mire, ¿y cómo usted saqueó su país? ¿Por qué usted hizo eso? Un acto de corrupción tan visible y tan oprobioso como eso que usted cometió para su pueblo. Bueno, yo lo hice para que mis hijos y mis nietos no tengan que ser corruptos ni tengan que depredar el Estado nacional. Oh, magnífica excusa. Cuando la Marcha Verde aquí, muchos de los marchantes o de los marchadores verdes y marchadoras salieron a criticar a los corruptos. Muy bien, los Marcha Verde. Masivas manifestaciones contra los corruptos, que yo recuerdo haber dicho muchas veces aquí, que vi uno de los periodistas más corruptos que ha tenido este país, porque tenía una cantidad de dinero que la gente se asombró. Con el tanto dinero que ese señor, sin tener empresas, había manejado cuentas tan millonarias, en dólares y en pesos. Ese señor lo vi yo vestido de verde, parecido como a don Chicho. Yo creo que no, don Chicho, no. ¿Cómo era que se llamaba ese señor? De la película El Padrino. Yo creo que en la tercera versión del Padrino. Aquel señor grande con un sombrero blanco que es el hombre a quien ejecuta entonces Corleone, haciendo el papel de Corleone joven, Robert De Niro. Excelente, tremendo trabajo que hizo De Niro ahí. No me acuerdo, don Chicho era el italiano, pero este era un italiano de lo que extorsionaba a los pequeños comerciantes de ese Nueva York del inicio del siglo
20 y cuando esa inmigración italiana llegó ahí. Pues bien, lo vi el hombre tan vestido de verde, ese mismo, ese rico, sin apellido de rico, de las familias ricas del país. Entonces, en esa marcha verde, yo recuerdo haber visto muchos jóvenes, hombres y mujeres, hijos, nietos, mujeres, viudas, hijas de corruptos, políticos corruptos que venían desde atrás. Mueren políticos corruptos, sus hijos heredan, sus nietos heredan y a ellos se les olvida que su dinero viene de una fuente, ¿producto de qué? Producto de la corrupción. Muchos de los que marchaban en las marchas verdes, pero ellos iban alegres, gozosos de criticar a los corruptos. Pero resulta que su modus operandi, su modus vivendi o su heredad provenía de fondos sin actas de nacimiento, porque eso es lo que ha pasado en este país. Aquí hay muchos hijos, nietos y bisnietos de gente, y te lo ven en las revistas, en las páginas satinadas de las revistas sociales de floja y descuidada ética, porque eso hay que decirlo. Y usted lo ven en portadas y en las satinadas hojas interiores de las revistas sociales. Y ustedes lo ven posando ahí y juegan polo y van a las marinas y están en todos los eventos que se ven, pero sus padres y sus abuelos fueron verdaderos delincuentes, robándole al Estado, hicieron fortuna y sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos hoy disfrutando de esas fortunas sin actas de nacimiento. Entonces, este es un país muy difícil de usted presentar estandartes o presentar banderas de lucha y de, bueno, y que mi riqueza y mi cosa. Entonces, el senador Tavira tiene que sopesar bien sus discursos, porque aquí no es bueno querer sacar todos los trapos al sol. Él mismo, Tavera, que yo no niego de su seriedad, pero él promovió una resolución en el Senado para que los funcionarios que recibieron las instituciones públicas con el nuevo gobierno pasaran por el Senado, en vista de que el gobierno ni siquiera se ocupó de decirle al pueblo dominicano qué herencia recibió del PLD, porque fíjense cómo está el señor Danilo Medina, todo envalentonado con aquel bienestar que ellos dejaron, que fue visible el bienestar que dejaron, pero en su familia, en sus hermanos, o sus hermanos, uno de ellos jugaba 5 millones de pesos en un domingo en una gallera, y eso no le llamaba la atención a Danilo Medina. O toda aquella riqueza que se veía en la familia, porque él lo vio, él veía los días que se reunía la familia Medina, donde fuere, él veía diríamos, el lujo se ve visible en quién esconde la riqueza. Y él vio que la familia Medina Sánchez había cambiado ¿cómo se dice?, de lustre, qué sé yo, del brillo, había cambiado el brillo opaco de la familia Medina Sánchez cambió y se veía luminoso, luminiscente, como las luciérnagas. Ese bienestar se veía ahí, esa es la pura verdad. Entonces, el gobierno de Luis Abinader no habló de la herencia. Nosotros los balagueristas, como Manuel Fermín, fanáticos, pedimos que por lo menos no se imitara a Balaguer, pero que por lo menos se siguieran los pasos que Balaguer dio en el 86, de decirle al país qué fue lo que él recibió. Con ánimo de venganza contra Salvador de Blanco, yo no sé, porque Balaguer no tenía venganza con Salvador de Blanco, porque Salvador de Blanco no le hizo nada. Bueno, sí, le hizo a Balaguer, yo recuerdo, le hizo una acusación gravísima. Bueno, pues si fue con ánimo de venganza,
Balaguer no invitó a Salvador Jorge Blanco y su gobierno a que hicieran la cosa mal hecha, que no supieron hacer ni siquiera lo mal hecho bien hecho. Entonces Balaguer, bueno, pues me voy a vengar, bien, porque a Balaguer le prohibieron volar en su helicóptero, le abrieron un expediente en justicia como delincuente Balaguer, guardando dinero en paraísos fiscales y todo aquello, imagínense ustedes. Balaguer dijo la herencia. Pues este señor senador logró que le aprobaran su resolución y por el Senado no ha pasado un funcionario, pero él no ha dicho más nada y se ha quedado calladito. Y entonces, cuando hay sospechas de que tal vez muchos funcionarios de esos que recibieron esas instituciones han recibido tal vez pagos, tal vez han recibido prebendas, ¿para qué? Para callar. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, hace un tiempo, cuando comenzaban a aparecer los primeros signos de la inflación extranjera, yo recuerdo que comencé a llamar la atención sobre el uso de fertilizantes. Que un amigo que usa mucho fertilizantes, porque es un productor arrocero, me había dicho, con mucha antelación, estoy hablando de febrero o marzo de este año, aquí en este programa, que tengo 13 meses hablándole al presidente y a su equipo del sector agropecuario, pero aquí no le hacen caso a nadie. Y dije aquí, cuidado con estos precios, porque ya se hablaba del maíz, de la soya, con el pollo y esa cosa. Bueno, esos commodities se acostumbra a publicarlo todos los días la agencia Reuters y esas agencias que informan sobre los mercados y esos mercados de granos, de esos commodities, por ejemplo, Nueva York, Chicago, etcétera. Y esas compañías, esas grandes compañías como Continental Grain Company, Cargill, qué sé yo, son compañías muy grandes que manejan todos esos negocios de granos a nivel del globo, multinacionales norteamericanas. Y entonces mantienen informado a la gente. Y bueno, vimos los precios del maíz que han subido, pero no es que han subido, por ejemplo, como han subido los fertilizantes, que han subido a niveles muy alto. Y yo en esos momentos señalaba dos cosas.
viendo ya el incremento que iba a haber con los pollos y los cerdos y todos los asuntos de los animales por los piensos y los alimentos que iban a subir de precio, como de hecho subieron, pedía que se hiciera un levantamiento en ciertos cultivos, los cultivos más importantes, y en las crianzas de animales también, en el sector agropecuario, que se hiciera un levantamiento de una revisión de los costos de producción de muchos de estos cultivos y crianzas de animales. Porque eso permitía conocer cuál era la verdadera situación de los productores agropecuarios, sus ganancias o sus pérdidas, las dificultades para hacerle frente a los préstamos, que el préstamo mismo, el crédito, había que planificarlo sobre la base de saber cuáles son los costos de producción. Hoy la cartera del Banco Agrícola probablemente sea ridícula ya mencionarla porque los costos de producción están a niveles sumamente altos. Entonces, para planificar el crédito, para planificar el mercadeo, para planificar la producción, se necesita saber los costos de producción. Eso fue un discurso que nosotros mantuvimos aquí, pero ellos no le hacen caso a nadie. Dijimos en ese momento que uno de los fertilizantes básicos de mayor uso es la urea, que había subido de 1,000 pesos a 1,500 pesos. Me decía un amigo, repito, que siembra arroz en Limón del Yuna. Y me dijo, Manuel Fermín, hay que llamar la atención, que esa cosa, mira, que el gobierno o el presidente, que vayan estudiando esto para ver cómo mejoramos, cómo nos ayudan o cómo. El presidente puede pensar que con 5,000 millones que él dijo que autorizó para que el banco lo prestara a tasa cero, ya era la panacea, la solución final. Pero resulta que ya 5,000 millones no es nada, hablando del dinero, de la utilización del crédito que hay en el sector agropecuario, y más con estos tiempos de inflación. La banca privada saca más el cuerpo todavía. Solamente banca se queda el Banco de Reservas, que carga, como dice, carga pesado con el crédito agropecuario, porque es la banca oficial y puede prestar y generalmente le da apoyo al sector agropecuario, por vía de la ignoración de arroz. El banco interviene con 8 o 9 mil millones de pesos probablemente. El Banco de Reserva nada más. 8 o 9 mil millones de pesos. Oiga bien, que eso no es cosa pequeña. Banco de Reservas. Entonces, esa situación de 1,500 pesos ya era alarmante. Pero mi amigo Manegonte González me ha enviado una lista de los precios de los fertilizantes. Alarmado Manegonte, porque Manegonte conoce el problema. Pero Manegonte me ha dicho que 100 libras de urea hoy, señores, en junio estaba en 1,800 pesos. Para los tiempos que yo estoy hablando, que febrero o marzo estaba en 1,500. En junio estaba en 1,800 la urea, pero yo nada más voy a mencionar esa porque es uno de los ingredientes básicos de las fórmulas de fertilizantes químicos. La urea en junio costaba 1,800. En septiembre llegó a 2,420. Es decir, un 34.4% más en pesos. Y hoy, al día de hoy, vale 4,064 pesos. La urea, es decir, un 67.9%. El triple 15, que es una fórmula, triple 15, 15, 15, 15, potasio, nitrógeno, que es la urea, y fósforo. 1,700 en junio, 2,370 en septiembre y 3,257 pesos al día de hoy. Ese es el triple 15. Y así varias fórmulas que Manegonte me mandó, me la envió, para que yo tomara nota de esto. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar? Señores, esos precios son prohibitivos. ¿Qué va a pasar? Mucha de la producción nacional, de los cultivos que se
orientan al uso de fertilizantes, principalmente el arroz, que las cosechas van a disminuir. Pero no es solo que van a disminuir porque se usa menos fertilizante y entonces disminuye, sino que también las plagas se aprovechan. Porque una planta más débil, una planta amarillenta, y viene y le ataca una de esas plagas, uno de los insectos o de las enfermedades que afectan el arroz, por poner ese ejemplo. Y la planta está más débil porque es una planta cuya genética ya, esos arroces esas variedades de arroz que se han obtenido bajo cruzamiento genético y todo eso, mantienen ese vigor sobre la base de usted darle una asistencia, igual a los híbridos. Un híbrido, bueno, muy prometedor, produce muchísimo, pero necesita fórmulas pesadas, como se dice, de abonos químicos, que responda a esa variedad, tiene que responder a esas aplicaciones más profundas, grandes, masivas de abono, porque si no, entonces el híbrido no responde como un híbrido. O sea, son de esas cosas que los técnicos saben de lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo voy a mostrar imágenes de por qué esas fertilizaciones, cómo ayudan a los cultivos, y usted los ve muy bonitos, y ve la producción, producto de que de esas aplicaciones masivas de abonos, todas esas fórmulas que me mandó Manegonte ahí, y que yo nada más mencioné la triple 15. Yo voy a mostrarle algunas imágenes. Miren, ese coco que ustedes ven ahí, ese es el coco enano brasileño. Es una variedad que trajo al país y la sembró ahí en Básima, la rica, que yo felicito a los Braches, porque ese proyecto de coco de Básima eran los terrenos del ingenio Catarey, que luego esos terrenos pasaron a ser sembrados en vez de caña, fueron sembrados de piña, cuando estuvo la United Fruit ahí, en los tiempos de Frudoca, creo que era que se llamaba, aquí en la cumbre. Esos terrenos, esa compañía fracasó y se cambió para cítricos, pero los cítricos de Rica también han sufrido mucho por el problema del gualombín, que es una enfermedad que afectó. Entonces ellos decidieron sembrar coco, cosa que yo me alegré mucho, porque estando en agricultura desde el año 2004-2005, yo tuve una participación, valga la inmodestia, de fomentar el cultivo de coco sobre la base de buscar viveristas privados y de integrar a Zonaores, por ser a Zonaores una institución defensora del turismo, pero el árbol emblemático del turismo es precisamente ese, el coco. Entonces, fíjense la producción de coco, eso es posible. ¿Por qué? Porque esa gente de Rica, al momento de hacer esas plantaciones, fertilizaciones bien tupidas, de triple 16, una fórmula sobre la base, como esa triple 15, pero más fuerte que la triple 15, para darle fortaleza a esa planta, ese enano, ese es el enano brasileño, verde. Que también hay una variedad mexicana, enana también, que está sembrando Rica, pero tiene 7.000 tareas de esto y hay unas 4.000 tareas sembradas del mexicano. Entonces, fíjense por qué ese árbol produce tanto. ¿Por qué? Por las fertilizaciones masivas. ¿Qué va a pasar si no pueden aplicarle productos como eso? Porque los costos se dirían casi prohibitivos. Eso es en el caso del coco, que repito, me gusta ese cultivo y quise y luché muchísimo en agricultura y separamos un fondo de 3 millones de pesos en tiempo que Amílcar Romero era el ministro de Agricultura y yo me encargué del programa, pero no fue posible buscar los viveristas porque hubo un cambio de administración y entonces eso distorsiona todo y eso se fue a pique. Por suerte Rica tiene ese proyecto. Ángel Rondón, mi amigo, ya yo lo había consultado también, habíamos hablado de sembrar 4 o 5 mil tareas en su finca, pero ahí vinieron los problemas de sus juicios y esas cosas y entonces eso paró todo.
Pero hay mucha gente interesada en fomentar el cultivo de coco porque es un cultivo muy prometedor para la República Dominicana. Bueno, eso es el coco. Ahora vamos a ver otro cultivo, como es el plátano, que yo también voy a felicitar a ese productor de plátano, que es Reinaldo Hurtado y Serrata, que es un técnico terminado, un técnico completo y para mí el mejor técnico en musácea del país. Y me honro yo en pasar ese video de esa plantación, pero gracias a esas fuertes fertilizaciones también que llevan los cultivos, porque que usted no puede obtener buenos rendimientos y los rendimientos se van a caer y es una pena en tiempos como estos tan necesarios que mantengamos alta la producción. Pero si los agricultores no tienen contemplado en sus planes de financiamiento agrícola, si no tienen contemplado esas alzas, el dinero no le va a llegar. Bueno, parece que hemos tenido problemas con la imagen. Pero vamos a la pausa y después de la pausa vamos a lograr la imagen de los plátanos de Hurtado y Serrata, Reinaldo, excelente técnico del país. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, voy a mostrarle estas imágenes del cultivo de plátano, que es sobre la base de hacer aplicaciones fuertes, concentradas de esos fertilizantes, para que ustedes vean cuál es la diferencia. Fíjense, miren esa plantación hecha en las tierras de Reinaldo Hurtado y Serrata, mi amigo Reinaldo Hurtado Serrata. Serrata es un técnico completo. Asesora al doctor Marino Vinicio Castillo también en su finca, pero fíjense, esa es la finca privada de Reinaldo. Y miren el vigor, fíjense la limpieza del campo, cero maleza. Entonces, cero maleza. Y el vigor de esos plátanos, fíjense los troncos de esas matas, señores. Eso garantiza unos racimos enormes. Y ese material genético son hijuelos de las matas madres. Esos son hijuelos
o cormitos, como se le llaman, o cormos. Se le llaman a esos hijuelos y él lo trasplanta ahí 45 días y le gana 1 mes y medio a la producción de 12 meses, bueno, pues cosechan casi en 10 meses y medio. Ya están de cosecha los plátanos porque aprovechan ya y llevan la matita de 45 días o el cormo crecido. Pero fíjense el vigor de esas plantas. Eso se logra con esos fertilizantes también. Hay que hacer abonaduras fuertes y fíjense los tallos, señores. Miren los tallos de esas plantas. Eso es una garantía de lo que espera esa plantación y eso hace 1 mes. Es decir, hoy eso tiene que estar. Es una selva, como se dice, eso debe estar, una alfombra verde se debe ver con un dron desde una altura prudente. Pero eso es la fertilización, el cuido, claro, todo es un paquete tecnológico que se ha aplicado, un buen desoje, la buena calificación la clasificación de las matas que se van a escoger para llevarlas al campo, un buen control de maleza, un buen drenaje, es decir, todo un paquete tecnológico y yo felicito a Reinaldo también. Pero es para que vean la importancia de esos abonos que con esos niveles de precio pueden afectar o van a afectar, no hay duda. La gente va a dejar de aplicar abonos porque no puede, porque no le alcanza el presupuesto. Imagínense si la urea de 1.000 pesos sube a más de 4.000 pesos. Es un incremento exorbitante. Pero así le afectará al que tiene el cacao no orgánico, convencional, el que tiene el café. Si hay problema de plaga, si hay problema, entonces además de eso, usted no puede aplicar la calidad, la cantidad de fertilizante necesario, imagínense a dónde va la ruina, la caña igual. Aquí hubo un momento que los rendimientos se fueron al suelo porque el precio del azúcar era 3 pesos la libra. Y entonces no era rentable ni siquiera aplicar fertilizantes en las parcelas, en los campos cañeros. Entonces la producción se cae. Muy delicada esa situación y espero que ver cómo los agricultores pueden salir de esto, pero que sepan los consumidores o que sepamos los consumidores de arroz y de otros rubros o de otros cultivos como el plátano y todo, que sepan que vamos a comer caro. El pueblo tiene que ir sabiendo eso, que vamos a tener que comer caro porque esos costos se van a incrementar demasiado. Bueno, entonces, hay mucha retórica, se anuncian muchas cosas, pero todo se va quedando como en la estación del desamparo. El gobierno tiene que tener mucho cuidado con eso. El plan de Chu, los planes de Chu ya se callaron. La delincuencia. Y yo vi ahí en las noticias, señores, ¿dónde fue que vi? No sé si fue en el sur o en Santiago, esa zona, 3 muertos en lo que va de la semana. 3 muertos. Y muchos tiros, y la policía, y bueno. El plan de Chu, de las armas y del control de la delincuencia en los barrios, eso, ya no se habla de eso. La reforma policial lo absorbe todo y fue como dijimos, eso se va a pasar también y se queda a nivel de que se cambió el jefe de la policía. Y ya, esa es la reforma. Tal vez surgen algunos cambios, vamos a ver, pero yo lo dudo. Entonces, esa retórica, el caso haitiano, retórica. Yo honestamente lo he planteado aquí, el gobierno de Luis Abinader, hasta que no tome medidas concretas, yo no voy a pedirle a don Luis Abinader que aplique la que yo quiero, que podría ser en vista de que, como yo he planteado aquí, y lo he puesto ya casi como tesis en esta semana, con el caso haitiano, si el multilarismo no, o multilaterismo, sería multilateralismo. Si no funciona
porque las grandes, o los grandes de América, o los grandes del globo, no se quieren ocupar de Haití. Entonces nos iríamos por el unilateralismo. Porque el unilateralismo es una decisión que sería del propio pueblo dominicano, de su ejército, para prevenir que nuestro país sea afectado por una crisis que los grandes se han hecho los chivolocos, o los caprinos dementes, como decía don Carlos Rafael Goico. Y una situación como esta, como yo he planteado, el Líbano, nosotros tenemos que salvarnos del Líbano o de Kosovo. Pero bien, yo sé lo difícil que es aplicar una medida unilateral en medio de todo este regionalismo y este globalismo y todas estas Naciones Unidas y cosas de estas. A nosotros no nos colgarían. Pero repito, si el multilateralismo no funciona, tiene que funcionar el unilateralismo, en este caso, salvar el país. Pero eso es muy fuerte. Yo lo reconozco, que tal vez es una utopía de mi parte. Y decía yo que tal vez otros lo ven como una distopía, todavía peor. Imagínense ustedes. Pero sigue la retórica. Y eso no es bueno. Con la misma reforma, el presidente va a hablar hoy. Vamos a ver qué pasa. Pero se han anunciado muchas cosas. Y el gobierno ha hecho tantas promesas y necesita recursos. Entonces, esta reforma, imagínense ustedes, tiene tanto rechazo que uno no sabe qué es lo que el presidente si va a desistir de ella, pero necesitan los recursos. ¿Cómo lo van a alcanzar? Y más en un nivel de inflacionario como sigue esto. El gobierno, no sé, el presidente va a hablar hoy y anunciará medidas que desiste de ella o anunciará medidas que irían al pacto, que va a negociar con sus sectores, con cada uno de los sectores involucrados en el asunto de los impuestos, de los pagos de las cargas fiscales y esas cosas, las exenciones, etcétera, y tendrá que hablar sobre esos asuntos. Ahora, yo decía también, o pensaba yo, digo, señores, si el gobierno hubiera hecho una política de denuncia de la herencia y esa agresividad que se inició, se hubiera seguido con perseguir la corrupción pasada, es decir, haber mostrado un interés en llevar a los verdaderos varones de la corrupción del PLD, si lo hubiera llevado a juicio, hoy el gobierno hubiera podido pasar cualquiera de esas reformas. Si Danilo Medina estuviera en justicia y si de ese comité político del PLD estuvieran en justicia 8, 10 o 15 o 20 y funcionarios que se estuviera irradiando, como se dice, se estuviera vaciando al pueblo todas las informaciones, todo lo que pasó, porque es una desfachatez usted oír al vicario Temo decir que teme que la alta inflación que viene del exterior, él teme que esa alta inflación afecte a países que están altamente endeudados como el nuestro. Pero usted es una desfachatez, porque el que endeudó este país fueron ustedes. ¿Y cómo usted viene a hacer esta advertencia ahora? Pero ¿qué pasa? Que el gobierno se quedó en la retórica. Si eso se hubiera estado conociendo con amplitud, todo ese caso del gobierno de Danilo Medina, aquí el pueblo hubiera aceptado la reforma, lo hubiera aceptado. Pero ahora el gobierno tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque sabe que la gente va a rezongar, la gente se va a respingar, como dice, y la clase media, que es la que está ahí, sale a la calle y la gente protesta. Ahora, fíjense cómo están envalentonados toda esta gente. Uno no sabe. No sé qué es lo que el presidente puede decir, pero se han adelantado algunos medios de comunicación, han señalado que el presidente se va a retirar la propuesta de reforma. Digo, todavía ni siquiera propuesta, porque no se sabe qué es lo que el gobierno quiere, porque no se ha dicho qué es lo que quiere el presidente.
o el gobierno, mejor dicho, para no personalizar el asunto. El gobierno no le ha dicho al país qué es lo que quiere, que necesita recursos, pero no ha dicho de dónde y cómo y bajo qué condiciones que se van a obtener los recursos. Yo creo que eso fue un error, porque el presidente también debieron socializar la pretensa reforma, pero no se ha hecho nada. Y la gente todo parte de una especulación de que nos van a cargar con los precios. Y entonces en medio de esta inflación, como está esto ahora, y que usted tenga que pagar tarifas, se ha hablado retórica con la tarifa eléctrica, retórica con la delincuencia, retórica con la migración haitiana, retórica con las repatriaciones haitianas, retórica con el muro fronterizo, retórica con el agua, retórica con la basura. Ahora se habla de los basureros a cielo abierto, bien, son hablando y ofreciendo muchísimo y prometiendo muchísimas obras, pero eso es retórica. Es una pena que el gobierno tenga que enfrentar situaciones como esta, porque no han sabido manejar estas situaciones, estas obligaciones que tenemos los ciudadanos de ayudar a los gobiernos, pero es que los gobiernos tienen que dejarse ayudar. Entonces el gobierno no ha tenido una conducta austera, no la ha tenido. Y un partido que le está exigiendo en medio de una crisis como esta que tiene el gobierno también, entonces la gente piensa y dice, pero ven acá, si vemos que el propio partido hace exigencia para que se gaste más y que tengan más oportunidades de estar en medio de una nómina ya súper abultada, ¿y cómo me van a obligar a mí a pagar impuestos para que el gobierno entonces tenga que oír a su propio partido exigiéndole que lo pongan a trabajar a todos o por lo menos a cobrar? Esas cosas definitivamente son difíciles de asimilar y de presentarla a una sociedad que está erizada o por lo menos está crispada, viendo las alzas como cada día se le achican los recursos. Vamos a esperar, ojalá el presidente tenga éxito anunciando salidas posibles, pragmáticas, que la gente las entienda y que se puedan, como se dice, se puedan digerir. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.